Habíamos visto que el liberalismo clásico consiste en tres elementos: un elemento de orden político, un elemento de orden económico y un elemento de orden sociocultural. Respectivamente, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, es decir, instituciones privadas separadas del Estado. Gobiernos limitados tanto en funciones, solo para seguridad, justicia y obras públicas, o infraestructura, mejor dicho, en poderes y competencias, derechos, atribuciones, solo los necesarios mínimamente para desempeñar esas tres funciones y no más poder, y también limitado en gastos y recursos, solo lo necesario para cumplir esas tres funciones y no más dinero. Eso significa que le queda mucho más dinero a la gente. Entonces la gente puede ahorrar, puede invertir, puede hacer empresas. Y las empresas no tienen que ser todas pequeñitas. Pueden ser empresas crecer y haber muchas empresas medianas y grandes empresas también. Hay un par de diferencias importantes. La primera es la diferencia entre igualdad, o mejor dicho, desigualdad y pobreza. La gente se queja mucho de las desigualdades sociales. Bueno, a los liberales no nos molestan las desigualdades sociales, porque no somos envidiosos. Nos molesta la pobreza, y mucho, porque somos compasivos. Una cosa es la envidia y otra cosa es la compasión. Entonces, repito, a los liberales no nos preocupan las desigualdades y no las queremos eliminar tampoco. Sería imposible. Siempre habrá pobres, ricos y clase media. Lo que queremos reducir es la pobreza y también elevar el nivel de vida de todos, que todos tengamos más oportunidades de trabajar mejor, de vivir mejor, de ganar más y vivir mejor. Eso es lo que queremos. Entonces, hay otra diferencia muy importante entre una nación estatista y una nación que no es estatista, que es bajo los principios del liberalismo clásico. En una nación estatista, la distribución poblacional de las empresas tiene forma de T invertida. Hay una ancha base de microempresas, casi ninguna empresa y muy pocas empresas medianas y grandes. Esa es la forma de T invertida. Entonces eso genera una distribución de la población en forma de rombo de ancha base, donde hay una gran cantidad de pobres, una cierta clase media que más o menos se las arregla para sobrevivir y una clase alta, ¿ok? En cambio, en una sociedad bajo los principios que vamos a ver que son bíblicos del gobierno limitado, la cosa es diferente. Las empresas tienen una distribución poblacional en forma de triángulo, es decir, hay un número de pequeñas empresas, sobre todo en servicios, transporte, etc. Hay medianas empresas y hay grandes empresas, no está invertida. Por lo tanto, la sociedad, la distribución poblacional de la gente tiene no forma de triángulo, sino de rombo, donde la clase media es más numerosa que las otras dos sumadas y la clase popular, digamos, los pobres, no son tantos ni son tan miserables como ahora. Esas son las diferencias fundamentales y con eso cerramos la parte del aspecto económico y podemos entrar al orden social y cultural. Esto es muy importante porque la gente, en el orden social y cultural nosotros estamos hablando de esferas privadas separadas del Estado, es decir, una esfera de la educación, donde las instituciones docentes son separadas, funcionan de acuerdo a competencia y separadas del Estado. Las iglesias lo mismo, separadas del Estado. Los medios de prensa lo mismo, separados del Estado. Todo funciona. Entonces, y lo mismo las clínicas. Entonces todo el mundo, la gente pregunta, bueno, pero ¿y los pobres? ¿Y quién le ha dicho que en una sociedad conforme a los principios bíblicos de gobierno limitado hay tantos pobres y son tan miserables? Pobres siempre habrá entre vosotros, así está escrito en la Biblia, pero no que sean la inmensa mayoría y que su condición sea de extrema pobreza, como llaman los técnicos a la miseria. Entonces, en una sociedad bajo los principios del liberalismo clásico, el Estado no gasta tanto.
Entonces el Estado no le quita tanto dinero a la gente y no tiene tanto poder. Entonces no le quita tantas oportunidades a la gente y la gente puede crear riqueza desde abajo y puede tener dinero privado de su bolsillo para pagar la educación que elija para sí mismo y para su familia y sus hijos, y dinero de su bolsillo para pagar a precios de mercado, al igual que la educación, por la salud para su familia y para pagar a precios de mercado en asociaciones de fondos jubilatorios, fondos de pensiones, sus planes, pólizas de su preferencia, sin necesidad de tener que esperar que el Estado le regale educación, que el Estado le regale atención médica y odontológica, y que el Estado atienda a los pobres, y que el Estado atienda a la viuda y el huérfano, como dice la Escritura, la Biblia. No es el Estado el que tiene que ocuparse de la viuda y el huérfano. ¿Quién? La gente, bueno, su familia en primer lugar, las iglesias, en fin, eso lo vamos a ver en el orden social y cultural. Antes de terminar, me gustaría decir que así como las libertades políticas se fundamentan en el carácter rigurosamente privado de los grupos y partidos políticos en competencias, y los partidos políticos también deben estar separados del Estado. Hoy en día eso no es así. Hoy en día hay una ley de partidos políticos que le dice a los partidos qué ideología deben tener, cuántas veces por mes se tiene que reunir su directiva, qué número mínimo de gente tiene que haber en su asamblea, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. En una sociedad bajo los principios del liberalismo clásico, los partidos están separados del Estado. Del mismo modo, claro, los partidos son como propiedad privada, no de sus cúpulas directivas, pero sí de sus asambleas. O sea, se organizan de una forma como asociaciones privadas. Es importante, las libertades de trabajo y empresa y las libertades económicas y financieras en general se cimentan en la plena e irrestricta propiedad privada de las empresas comerciales, fincas, industrias, bancos y casas de bolsa, empresas de transporte, seguros, etc. Vamos a hablar de otra libertad muy importante, la libertad de prensa. La libertad también se basa en la propiedad privada, porque el tercer aspecto, que era social, cultural, era propiedad privada a base de la separación e independencia, esfera de autonomía entre las instituciones privadas y el Estado. Instituciones privadas como las empresas, los centros educativos, las iglesias y también los medios de prensa. Si no hay propiedad privada de los medios de prensa, no hay libertad de prensa. La libertad de culto, de enseñanza, de educación, etcétera, se basa en la propiedad privada de las iglesias, las escuelas, los centros docentes, las universidades. Las clínicas médicas y fondos jubilatorios, etcétera, deben ser todas también entidades separadas del Estado. ¿Y cómo pueden ser separadas del Estado? Mediante la propiedad privada. ¿Y para qué? Para que haya competencia. Porque sin competencia no hay excelencia. Con esto terminamos, damos por concluida de momento la parte relativa a lo que es los principios del liberalismo clásico, y en la próxima sesión vamos a entrar a definir qué es el estatismo, es decir, lo opuesto a el gobierno limitado, que es el primero y principal, casi como decimos definitorio, liberalismo clásico igual gobierno limitado. Bueno, lo opuesto al liberalismo clásico es el estatismo. En un sistema estatista, las funciones, poderes y recursos se concentran en manos del Estado. La corrupción, por ejemplo, que tanto escandaliza a nuestra clase media, porque la clase pobre no tiene esa sensibilidad a flor de piel, ¿okay? La corrupción es inherente al estatismo. Es decir, pretender que haya estatismo y no haya corrupción es como pretender que un bebé no moje los pañales. Es imposible. Con esto terminamos entonces y vamos a estudiar qué cosa es el estatismo en la próxima sesión, es decir, la confusión entre lo privado y lo público. Eso es lo opuesto completamente a el gobierno limitado. Y es lo que tenemos ahora en el Perú y en América Latina. Gracias. Hasta la próxima.